¿Alguna vez has sentido que estás al borde de algo grande, pero no puedes verlo con claridad? ¿Qué tal si ese anhelo profundo en tu corazón, esa esperanza que parece desvanecerse en medio de tus luchas, es en realidad la voz de Dios susurrándote que Él está obrando un milagro que cambiará tu historia para siempre? ¿Y si te dijera que Dios está tejiendo en este preciso momento un plan tan extraordinario para tu vida que, cuando lo veas manifestarse, caerás de rodillas lleno de asombro y gratitud? Un plan que no solo transformará tus circunstancias, sino que renovará tu fe, sanará tus heridas y te llevará a un propósito que nunca imaginaste. Pero, ¿y si para recibirlo necesitas descubrir un secreto espiritual que muy pocos conocen? Un poder oculto que está esperando ser desatado en tu vida. Querido hermano, querida hermana, hoy te invito a que dejes todo lo que estás haciendo y abras tu corazón. Este no es un video más. Este es un encuentro divino, una oportunidad que el Espíritu Santo ha preparado para ti. Dios tiene un mensaje poderoso que quiere revelarte, un mensaje que podría ser la llave para desbloquear ese milagro que has estado esperando. Pero para recibirlo, necesitas quedarte hasta el final, porque cada palabra que compartiremos hoy está impregnada de propósito, diseñada para encender una chispa de fe que puede cambiar tu historia para siempre. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en un estudio profundo y revelador sobre cómo Dios prepara milagros que transforman vidas. Descubrirás verdades bíblicas que te harán ver tu situación desde una perspectiva completamente nueva. Aprenderás cómo el Señor obra en lo invisible, cómo convierte lo imposible en posible y cómo está llamándote a ser parte de su plan glorioso. Pero más que eso, te mostraremos cómo ese milagro que anhelas no es solo una posibilidad, sino una promesa que Dios está dispuesto a cumplir si te alineas con su voluntad. Hay un poder oculto en las Escrituras, un secreto que pocos han descubierto. El poder de confiar en el tiempo perfecto de Dios y de caminar en fe incluso cuando todo parece perdido. Este poder puede transformar tu realidad, sanar las heridas de tu pasado y abrir puertas que creías cerradas para siempre. Pero ¿cómo puedes acceder a Él? ¿Qué está esperando Dios de ti para desatar ese milagro que cambiará tu historia? Estas preguntas que ahora resuenan en tu mente encontrarán respuesta a lo largo de este video. Cada enseñanza que compartiremos hoy es un paso hacia esa revelación, un enigma que se resolverá si te quedas con nosotros hasta el final. Nuestro público, personas como tú, evangélicas, devotas, que han enfrentado pruebas y dolores profundos, busca en estos videos una señal divina, una palabra que les haga sentir que Dios está cerca, que no los ha olvidado. Y hoy, te aseguro, Dios está hablando directamente a tu corazón. Este video no es casualidad, es una cita divina. El Espíritu Santo te trajo aquí porque hay algo que Él quiere que descubras. Algo que podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Antes de comenzar, quiero invitarte a que hagas un acto de fe. En los comentarios, escribe esta frase: Dios, estoy listo para tu milagro. Al hacerlo, estás declarando ante el cielo y la tierra que estás abierto a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este pequeño gesto es un compromiso con tu fe, una semilla que plantas para que el Señor obre en ti. Y mientras estás en eso, dale me gusta a este video. Ese simple clic no solo muestra tu apoyo, sino que ayuda a que esta palabra llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar el mensaje de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión. Tu participación está llevando esperanza a quienes más la necesitan. Reflexiona por un momento. Suscribirte a este canal y darle me gusta a este video es más que un acto técnico. Es una forma de unirte a una comunidad que busca crecer en fe y compartir la luz de Cristo.
Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca y este canal es su refugio espiritual, su lugar de encuentro con Dios. Al participar activamente, estás ayudando a construir un faro de esperanza para ellos. Por eso, te animo a que comentes "Paz en Cristo" justo ahora, antes de que comencemos el estudio. Esta frase es un recordatorio de que la paz de Jesús está contigo y al escribirla estás declarando tu compromiso con este viaje espiritual. Quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy, la número 10, podría contener la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. No te la pierdas, porque Dios tiene algo especial preparado para ti. Así que, con el corazón abierto y la fe encendida, comenzamos este estudio. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu historia. 1. La promesa de Abraham. La fe que activa el milagro. Querido hermano, querida hermana, imagina por un momento lo que sintió Abraham cuando Dios le hizo una promesa que parecía imposible. Te haré padre de una gran nación. Génesis 12:2. Abraham tenía 75 años, su esposa Sara era estéril y no había ninguna señal en el horizonte de que esa promesa pudiera cumplirse. Sin embargo, algo dentro de él decidió creer. Decidió aferrarse a la voz de Dios por encima de las circunstancias. Y ese acto de fe desató un milagro que no solo cambió su historia, sino la de toda la humanidad. Hoy comenzamos nuestro viaje explorando cómo la fe, como la de Abraham, es el primer paso para que Dios prepare un milagro que transforme tu vida para siempre. La historia de Abraham, narrada en Génesis 12 y 15, es mucho más que un relato antiguo. Es un mapa espiritual para ti, que estás buscando ese milagro que parece inalcanzable. Abraham no tenía nada más que una palabra de Dios, una promesa que desafiaba toda lógica humana. ¿Te suena familiar? Quizás tú también has recibido una palabra, un sueño, una esperanza que parece imposible. Tal vez has orado por un milagro en tu salud, en tus finanzas, en tu familia o en tu corazón roto, pero los años han pasado y la duda ha comenzado a susurrarte que tal vez no sucederá. Pero déjame decirte algo. El mismo Dios que le habló a Abraham está hablándote hoy. Y así como Abraham tuvo que activar su fe para ver el cumplimiento de la promesa, tú también estás siendo llamado a dar un paso de fe. La fe de Abraham no fue perfecta. Hubo momentos en los que dudó, en los que intentó ayudar a Dios con sus propios planes, como cuando aceptó que Sara le diera a Agar para tener un hijo. Génesis 16. Pero lo que hace que Abraham sea un ejemplo eterno es que, a pesar de sus errores, nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su palabra. Génesis 15:6 nos dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su fe fue el puente que conectó la promesa con el milagro. Y hoy Dios está buscando en tu corazón esa misma fe, esa disposición a creer incluso cuando no puedes ver el camino. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha puesto en tu corazón? Quizás es una restauración familiar, un avance en tu ministerio o una sanidad que has estado pidiendo por años. Esas promesas no son ilusiones, son semillas divinas que Dios ha plantado en ti. Pero para que esas semillas germinen, necesitas regarlas con fe. La fe no es solo esperar pasivamente, es una acción. Es orar con convicción, es declarar la palabra de Dios sobre tu situación, es vivir como si el milagro ya estuviera en camino. Abraham no se quedó sentado esperando. Salió de su tierra, caminó hacia lo desconocido y cada paso que dio fue una declaración de que confiaba en el Dios que le había hablado. Ahora, conectemos esto con tu realidad. Tal vez estás enfrentando una situación que parece un desierto, como el que Abraham atravesó durante años mientras esperaba a Isaac. Puede que sientas que el tiempo se agota, que las puertas se cierran, que el milagro no llega. Pero déjame animarte.
el desierto no es el final de tu historia, es el lugar donde Dios prepara tus milagros. En el desierto, Abraham aprendió a depender completamente de Dios. En el desierto, su fe fue probada y fortalecida, y en tu desierto, Dios está haciendo lo mismo contigo. Él está moldeando tu carácter, enseñándote a confiar en su tiempo perfecto y preparándote para recibir un milagro que no solo te bendecirá a ti, sino a todos los que te rodean. Romanos 4, 20, 21 nos da una clave poderosa sobre Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué significa esto para ti? Que tu fe no solo activa el milagro, sino que glorifica a Dios. Cada vez que decides confiar en Él, a pesar de las circunstancias, estás declarando que Dios es fiel, que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Y esa glorificación atrae la manifestación de su poder en tu vida. Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Qué área de tu vida necesita un acto de fe como el de Abraham? Quizás es tiempo de dejar de ayudar a Dios con tus propios planes y simplemente confiar en su promesa. Tal vez necesitas declarar con audacia: Señor, creo que tú estás preparando un milagro para mí. Ese acto de fe es el primer paso para alinear tu corazón con el plan de Dios. Y cuando tu corazón está alineado, los cielos se abren y los milagros comienzan a manifestarse. Este tema conecta directamente con la introducción, porque el milagro que Dios está preparando para ti comienza con un acto de fe. Así como Abraham creyó en la promesa, tú estás siendo invitado a creer que Dios está obrando en lo invisible, tejiendo un plan que cambiará tu historia. Y en el próximo tema, exploraremos cómo la paciencia en la espera, como la de José en Egipto, es otro ingrediente clave para que ese milagro se manifieste. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo. Toma un momento para orar y declarar tu fe. Dile al Señor: Padre, creo en tu promesa y estoy listo para recibir tu milagro. Esa declaración es poderosa, porque está alineando tu espíritu con la voluntad de Dios. 2. La paciencia de José, esperando el tiempo perfecto de Dios. Querido hermano, querida hermana, en el tema anterior vimos cómo la fe de Abraham fue el puente que conectó la promesa de Dios con el milagro que transformó su vida. Pero la fe no siempre trae resultados inmediatos, ¿verdad? A veces Dios nos pide que caminemos por un sendero de espera, un tiempo en el que nuestra paciencia es probada y nuestro corazón es moldeado. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de José, un hombre que aprendió a esperar en el tiempo perfecto de Dios, y cómo su paciencia abrió la puerta a un milagro que no solo cambió su historia, sino la de toda una nación. Si estás esperando ese milagro que parece tardar, este mensaje es para ti. La historia de José, narrada en Génesis 37 al 50, es un testimonio poderoso de cómo Dios obra en los tiempos de espera. José era un joven soñador, a quien Dios le dio visiones de grandeza. Sus hermanos y sus padres se inclinarían ante él. Génesis 37, 5, 11. Pero lo que parecía una promesa gloriosa, pronto se convirtió en una pesadilla. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a Egipto, acusado injustamente y encarcelado, José pasó años en un lugar de oscuridad, donde todo parecía contradecir la promesa que Dios le había dado. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si la promesa de Dios estuviera tan lejos que parece un sueño olvidado. Si es así, la vida de José te hablará directamente al corazón. Imagina lo que José debió sentir en esa prisión. Años de espera, sin saber si alguna vez saldría, sin entender por qué Dios permitió tanto dolor después de una promesa tan grande. Sin embargo, Génesis 39, 21 nos dice algo extraordinario.
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Incluso en la prisión, Dios estaba con él. Esto nos enseña una verdad profunda. La presencia de Dios en tu vida no depende de tus circunstancias. Aunque estés en un lugar de espera, aunque el milagro parezca lejano, Dios está contigo, trabajando en lo invisible, preparando el escenario para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La paciencia de José no fue pasiva, fue una paciencia activa, llena de fidelidad. En la casa de Potifar, José sirvió con excelencia, aunque era esclavo. En la prisión, interpretó sueños para otros, aunque él mismo estaba atrapado. En cada etapa, José decidió honrar a Dios, confiando en que el Señor estaba usando cada momento para prepararlo. Y cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, todo cambió. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Génesis 41, 41, 44. Lo que parecía un retraso era en realidad la preparación de Dios para un milagro que salvaría a naciones del hambre y reuniría a José con su familia. Ahora conectemos esto con tu vida. Quizás estás en un tiempo de espera que te ha agotado. Tal vez has orado por ese milagro en tu salud, en tu hogar o en tus finanzas y sientes que Dios está en silencio. Pero déjame decirte algo. El silencio de Dios no es su ausencia. Así como estuvo con José en la prisión, Él está contigo en tu espera. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado, cada momento de dolor está siendo tejido por las manos de Dios en un tapiz glorioso que pronto verás. Tu espera no es en vano. Es el terreno fértil donde Dios está cultivando tu carácter, tu fe y tu dependencia en Él. Hebreos 6:12 nos exhorta, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. José es uno de esos ejemplos. Su paciencia no fue solo soportar el sufrimiento, sino vivir con propósito en medio de él. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy? En lugar de enfocarte en lo que aún no tienes, pregúntate, ¿cómo puedo honrar a Dios en este momento? Tal vez es sirviendo a otros, como José lo hizo. Tal vez es alabando a Dios a pesar del dolor. Cada acto de fidelidad en la espera es una semilla que plantas para el milagro que está por venir. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo de espera? ¿Es confiar más en Él? ¿Es servir donde estás, aunque no sea el lugar donde quieres estar? José no sabía que su fidelidad en la prisión lo llevaría al palacio, pero confió en el plan de Dios. ¿Y tú? Aunque no veas el final del camino, puedes confiar en que Dios está preparando algo extraordinario. Tu milagro no está cancelado, está en proceso. Y cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, verás cómo cada momento de espera valió la pena. Este tema se conecta con el anterior, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo hasta que se manifestó. Y en el próximo tema exploraremos cómo la obediencia de Moisés, al seguir las instrucciones de Dios en el desierto, fue clave para que el pueblo de Israel experimentara un milagro que los liberó de la esclavitud. Pero antes de avanzar, te invito a que hagas una pausa y ores. Señor, dame la paciencia de José para esperar tu tiempo perfecto. Declara que confías en el proceso de Dios, porque Él está preparando un milagro que cambiará tu historia para siempre. 3. La obediencia de Moisés. Siguiendo las instrucciones divinas para el milagro. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la paciencia de José, su fidelidad en la espera, lo llevó de la prisión al palacio en el tiempo perfecto de Dios. Pero la espera no es el único ingrediente para desatar un milagro. Muchas veces Dios nos pide un paso más: obediencia. Hoy vamos a explorar la vida de Moisés, un hombre que al seguir las instrucciones precisas de Dios, abrió la puerta a un milagro
que liberó a un pueblo entero de la esclavitud. Si estás buscando ese milagro que cambiará tu historia para siempre, este mensaje te mostrará cómo la obediencia a Dios puede ser la llave que desbloquee lo imposible en tu vida. La historia de Moisés, especialmente en Éxodo 14, nos lleva al momento más dramático de la liberación de Israel, el cruce del Mar Rojo. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército de Faraón y un mar imposible de atravesar. El miedo los consumía y las quejas contra Moisés resonaban. ¿Nos has traído aquí para morir? Éxodo 14:11. Pero en medio de esa crisis, Dios le dio a Moisés una instrucción clara. Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Éxodo 14:16. Esa instrucción parecía absurda. ¿Cómo podía una vara dividir un mar? Sin embargo, Moisés obedeció, y lo que siguió fue uno de los milagros más extraordinarios de la Biblia. El mar se abrió y el pueblo cruzó en seco hacia la libertad. Piensa en esto por un momento. La obediencia de Moisés no fue fácil. Él no era un desconocido ante la duda. Años antes, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés cuestionó su capacidad para liderar. Éxodo 3:11. Pero en el Mar Rojo, Moisés había aprendido una lección vital. Cuando Dios da una instrucción, no importa cuán ilógica parezca, la obediencia desata su poder. Ese acto de extender la vara no fue solo un gesto físico, fue una declaración de confianza en que Dios cumpliría su palabra. Y ese mismo principio aplica a tu vida hoy. Dios está preparando un milagro para ti, pero muchas veces Él espera que des un paso de obediencia para que ese milagro se manifieste. Conectemos esto con tu realidad. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo algo que no entiendes? Tal vez te ha llamado a perdonar a alguien que te hirió profundamente, a dar un paso de fe en tus finanzas o a dejar atrás un hábito que te ata. Quizás su instrucción parece tan imposible como dividir un mar, pero déjame decirte algo. La obediencia es el lenguaje del milagro. Cuando obedeces a Dios, incluso cuando no ves el resultado inmediato, estás abriendo una puerta para que su poder actúe en tu vida. Moisés no dividió el mar. Dios lo hizo, pero fue la obediencia de Moisés la que permitió que el milagro sucediera. Éxodo 14, 21, 22 nos dice: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco». Este versículo nos muestra que la obediencia de Moisés fue el catalizador, pero el poder vino de Dios. Y en tu vida, cuando obedeces, estás invitando al mismo Dios que abrió el Mar Rojo a obrar en tus circunstancias. Tal vez tu mar es una deuda abrumadora, una relación rota o una enfermedad que parece invencible. Pero cuando sigues las instrucciones de Dios, Él hace lo imposible. Ahora, reflexiona sobre tu situación. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Quizás es algo tan simple como orar más fervientemente, o tan grande como dar un paso audaz que requiere todo tu valor. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es poderosa. Moisés tuvo que enfrentarse al miedo del pueblo y a su propia inseguridad, pero su obediencia no solo lo libró a él, sino a millones de personas. Tu obediencia también tiene un impacto mayor del que imaginas. Cuando obedeces a Dios, no solo estás desbloqueando un milagro para ti, sino que estás siendo un canal de bendición para otros. Tu familia, tus amigos, tu comunidad pueden ser tocados por el milagro que Dios desate a través de tu obediencia. Salmos 119:60 nos recuerda: «Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos». Esta urgencia en obedecer es clave. A veces postergamos lo que Dios nos pide porque queremos entenderlo todo primero. Pero Moisés no esperó a que el mar se abriera para extender su vara. Obedeció en fe y el milagro siguió. Hoy
Dios te está invitando a actuar con esa misma urgencia. No dejes para mañana el paso de obediencia que puedes dar hoy. Ese paso podría ser la diferencia entre quedarte atrapado en tu Egipto o caminar hacia la tierra prometida que Dios tiene para ti. Hagamos una pausa para aplicar esto. ¿Qué instrucción de Dios has estado posponiendo? Tal vez es reconciliarte con alguien, empezar un ministerio o simplemente confiar en Él en un área de tu vida. Te invito a que hagas un compromiso hoy. Di en tu corazón: Señor, obedeceré tu voz, porque sé que estás preparando un milagro para mí. Y luego, actúa. Escribe en los comentarios: obedeceré a Dios hoy. Al hacerlo, estás declarando tu compromiso con su plan y estás invitando a otros a unirse a esta jornada de fe. Además, si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas descubran esta palabra que puede cambiar vidas. Gracias por ser parte de esta misión. Este tema conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa y la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés fue el acto que desató el milagro. En el próximo tema exploraremos cómo la valentía de David frente a Goliat nos enseña a enfrentar los gigantes que intentan robarnos el milagro que Dios ha prometido. Pero antes de avanzar, toma un momento para orar. Padre, dame el valor de obedecerte porque sé que tu milagro está en camino. Declara tu obediencia, porque ese es el paso que prepara el terreno para lo imposible. 4. La valentía de David, enfrentando gigantes para recibir el milagro. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la obediencia de Moisés al extender su vara sobre el Mar Rojo desató un milagro que liberó a Israel. La obediencia abre puertas, pero a veces, antes de que el milagro se manifieste, debemos enfrentar gigantes que intentan intimidarnos y robarnos la promesa de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de David y Goliat, un relato que nos enseña cómo la valentía, fundamentada en la confianza en Dios, puede derribar cualquier obstáculo que se interponga entre tú y el milagro que Dios está preparando para cambiar tu historia para siempre. La historia de David, encontrada en 1 Samuel 17, es una de las más conocidas de la Biblia, pero su mensaje es profundamente relevante para ti hoy. David era un joven pastor, aparentemente insignificante, cuando se enfrentó a Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba al ejército de Israel. Durante 40 días, Goliat desafiaba a los israelitas, burlándose de ellos y de su Dios. 1 Samuel 17:16. Todo el ejército, incluido el rey Saúl, estaba paralizado por el miedo. Pero David, movido por una valentía que venía de su fe en Dios, decidió actuar. Con una honda, 5 piedras lisas y una confianza inquebrantable en el Señor, David enfrentó al gigante y lo derribó, demostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier enemigo. Piensa en esto por un momento. David no era un guerrero experimentado, no tenía armadura ni espada, y a los ojos del mundo no tenía ninguna posibilidad contra Goliat. Pero lo que David tenía era algo más poderoso, la certeza de que Dios estaba con él. En 1 Samuel 17:45, David le dice a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado». Esta declaración no fue solo valentía. Fue una proclamación de fe en el Dios que cumple sus promesas. Y esa misma valentía es la que Dios está buscando en ti para enfrentar los gigantes que intentan robarte el milagro que Él ha preparado. Conectemos esto con tu vida. ¿Cuáles son los gigantes que estás enfrentando hoy? Quizás es un diagnóstico médico que parece insuperable, una deuda que te abruma, una relación rota que parece imposible de restaurar, o incluso la duda que te susurra que tu milagro nunca llegará.
Estos gigantes, como Goliat, pueden parecer imponentes, pero déjame decirte algo, no son más grandes que el Dios que está contigo. Así como David no se enfocó en el tamaño de Goliat, sino en el poder de Dios, tú estás siendo llamado a mirar más allá de tus problemas y fijar tus ojos en el Señor, quien está preparando un milagro para cambiar tu historia. La valentía de David no era temeridad, estaba anclada en su relación con Dios. Antes de enfrentar a Goliat, David ya había experimentado la fidelidad de Dios cuando protegía a sus ovejas de leones y osos. 1 Samuel 17, 34, 36. Esas victorias pasadas le dieron la confianza para enfrentar un desafío mayor. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las victorias que Dios ya te ha dado? Tal vez fueron pequeñas en su momento, pero son recordatorios de que el mismo Dios que te libró antes, te librará ahora. Cada prueba que has superado es una piedra lisa que puedes usar para enfrentar al gigante que tienes delante. Salmos 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David vivía esta verdad. Su valentía no venía de su fuerza, sino de su confianza en que Dios pelearía por él. Y hoy, Dios te está invitando a tomar esa misma postura. Enfrentar a tu gigante no significa que no sientas miedo. Significa que decides actuar a pesar del miedo, confiando en que Dios está contigo. Quizás tu onda es una oración ferviente, una decisión de fe o un paso audaz que has estado posponiendo. Sea lo que sea, cuando lo hagas en el nombre del Señor, el milagro que esperas comenzará a manifestarse. Hagamos una pausa para aplicar esto. ¿Qué gigante necesitas enfrentar hoy? ¿Qué paso de valentía te está pidiendo Dios? Tal vez es confrontar un problema que has evadido, buscar ayuda para una situación que te avergüenza o declarar con fe que tu milagro está en camino. Te invito a que hagas un compromiso ahora. Escribe en los comentarios: en el nombre de Jesús, enfrento a mi gigante. Al hacerlo, estás declarando que no dejarás que el miedo te robe la promesa de Dios. Y si este mensaje está resonando en tu corazón, dale me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a que esta palabra llegue a más personas que necesitan enfrentar sus propios gigantes. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Este tema se conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo y la obediencia de Moisés la desató. La valentía de David nos enseña a pelear por el milagro cuando el enemigo intenta robárnoslo. En el próximo tema, exploraremos cómo la perseverancia de Ana en la oración abrió la puerta a un milagro que no solo respondió a su clamor, sino que bendijo a toda una nación. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame la valentía de David para enfrentar mis gigantes, porque sé que tú estás preparando mi milagro. Declara tu confianza, porque el Dios que derribó a Goliat está contigo hoy. 5. La perseverancia de Ana, el poder de la oración que abre puertas al milagro. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la valentía de David, fundamentada en su confianza en Dios, le permitió derribar al gigante Goliat y acercarse al cumplimiento de la promesa divina. Pero hay momentos en la vida en los que el gigante no es externo, sino un dolor interno, una espera que consume el alma. Hoy vamos a explorar la historia de Ana, una mujer cuya perseverancia en la oración transformó su quebranto en un milagro que no solo cambió su vida, sino que marcó la historia de Israel. Si estás clamando por un milagro que parece lejano, este mensaje te mostrará cómo la oración persistente puede abrir puertas que nadie más puede abrir. La historia de Ana, narrada en 1 Samuel 1, es un testimonio conmovedor de fe en medio del sufrimiento. Ana era una mujer profundamente amada por su esposo Elcana,
pero su corazón estaba destrozado porque no podía tener hijos. En una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer, Ana enfrentaba no solo su dolor personal, sino también la burla de Penina, la otra esposa de Elcana, quien tenía hijos y la provocaba constantemente. 1 Samuel 1:6. Año tras año, Ana subía al templo a orar, derramando su alma ante Dios, pero la respuesta no llegaba. ¿Te identificas con Ana? Quizás has estado orando por un milagro, una sanidad, una restauración familiar, un avance, y el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero la historia de Ana nos enseña que la oración perseverante es una llave poderosa para desatar el milagro que Dios está preparando. En 1 Samuel 1:10-11 leemos: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Esta oración no fue un momento aislado, fue el clímax de años de clamor. Ana no se rindió, aunque su corazón estaba roto. Su perseverancia en la oración no era solo un acto de fe, sino una entrega total de su dolor a Dios. Y en ese acto de vulnerabilidad y confianza, Dios comenzó a mover los hilos de un milagro extraordinario. Conectemos esto con tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Quizás has clamado por ese milagro que cambiará tu historia, una puerta que se abra, un ser querido que regrese a Dios, o una paz que sane tu corazón, y la espera te ha desgastado. Pero déjame decirte algo, cada oración que elevas es escuchada por el Dios que ve tus lágrimas. Ana no sabía que su clamor estaba preparando el nacimiento de Samuel, un profeta que ungiría reyes y guiaría a Israel. De la misma manera, tus oraciones están tejiendo un milagro que no solo te bendecirá a ti, sino que impactará a otros de formas que aún no puedes imaginar. La perseverancia de Ana nos enseña que la oración no es solo pedir, sino perseverar en la presencia de Dios. En 1 Samuel 1:12 vemos que Ana seguía orando en la presencia de Jehová. No se trataba de palabras repetitivas, sino de un corazón que se derramaba ante el Señor. Y cuando el sacerdote Elí la bendijo, algo cambió. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Ana aún no había recibido el milagro, pero su fe la llevó a un lugar de paz. Esto es clave. La oración perseverante no solo trae el milagro, sino que transforma tu corazón mientras esperas. Lucas 18:1 nos recuerda: Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ana vivió esta verdad. Su oración no fue un evento, sino un estilo de vida. Y hoy Dios te está invitando a hacer lo mismo. No dejes de orar, aunque el milagro tarde. Cada vez que te arrodillas, estás plantando una semilla en el reino espiritual. Cada lágrima que derramas es vista por el Dios que promete: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Tu milagro está en proceso, y la oración es el canal que lo está trayendo a la realidad. Reflexiona por un momento. ¿Qué oración has dejado de elevar porque te cansaste de esperar? ¿Qué milagro necesitas volver a poner en las manos de Dios? Ana no se rindió, y su perseverancia dio a luz a Samuel, un regalo no solo para ella, sino para todo Israel. Tu oración también puede desatar bendiciones que trasciendan tu vida. Hoy te invito a renovar tu compromiso con la oración. Dedica un tiempo cada día para clamar por ese milagro, confiando en que Dios está obrando, aunque no lo veas. Y cuando ores, hazlo con la certeza de que el Dios que respondió a Ana está escuchándote ahora. Este tema se conecta con los anteriores.
porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés la desató, y la valentía de David la defendió, la perseverancia de Ana en la oración la trajo a la existencia. En el próximo tema, exploraremos cómo la humildad de Naamán, al aceptar la instrucción de Dios a través de Eliseo, abrió la puerta a un milagro de sanidad que transformó su vida. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame la perseverancia de Ana para no dejar de clamar, porque sé que mi milagro está en camino. Declara tu confianza en el poder de la oración, porque Dios está escuchando. 6. La humildad de Naamán, rindiendo el orgullo para recibir el milagro. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior, vimos cómo la perseverancia de Ana en la oración abrió la puerta a un milagro que no solo respondió a su clamor, sino que bendijo a toda una nación. Pero a veces, el obstáculo que nos separa del milagro no es la falta de oración, sino nuestro propio orgullo. Hoy vamos a explorar la historia de Naamán, un hombre cuya humildad, al aceptar la instrucción de Dios a través del profeta Eliseo, le permitió recibir un milagro de sanidad que transformó su vida. Si estás buscando ese milagro que cambiará tu historia para siempre, este mensaje te mostrará cómo rendir tu orgullo ante Dios puede desbloquear lo que has estado esperando. La historia de Naamán, narrada en 2 Reyes 5, nos presenta a un hombre de gran estatura, un comandante del ejército sirio, valiente, respetado y poderoso. Pero Naamán tenía un problema que su posición no podía resolver. Estaba enfermo de lepra, una enfermedad que lo aislaba y amenazaba su vida. Cuando una joven israelita, esclava en su casa, le habló de Eliseo, el profeta de Dios, Naamán viajó a Israel con grandes expectativas, llevando consigo riquezas y una carta del rey de Siria. Pero lo que encontró no fue lo que esperaba. Eliseo no salió a recibirlo con honores. En cambio, le envió un mensaje simple. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. 2 Reyes 5:10. Esta instrucción ofendió a Naamán. ¿Lavarse en un río sucio 7 veces? Él esperaba un gesto grandioso, no una tarea tan humilde. Piensa en esto por un momento. Naamán casi pierde su milagro por su orgullo. En 2 Reyes 5:11 leemos: Naamán se enojó y se fue diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano sobre el lugar, y sanará la lepra. Naamán quería que el milagro se ajustara a sus expectativas, a su estatus. ¿Te suena familiar? A veces, nosotros también ponemos condiciones a Dios. Queremos que el milagro llegue de cierta manera, en nuestro tiempo, con la pompa que creemos merecer. Pero Dios, en su sabiduría, a menudo nos pide que nos humillemos, que dejemos de lado nuestro orgullo y confiemos en su plan, aunque parezca insignificante o ilógico. Conectemos esto con tu vida. ¿Hay algún área en la que tu orgullo está bloqueando el milagro que Dios quiere darte? Tal vez Dios te está pidiendo que pidas perdón, que busques ayuda, que aceptes un camino que parece menos de lo que esperabas. Quizás estás esperando un milagro en tus finanzas, pero Dios te está llamando a ser fiel en lo poco. O tal vez anhelas sanidad, pero Él te pide que confíes en un proceso que no entiendes. El orgullo nos hace decir: yo sé cómo debería ser esto. Pero la humildad nos lleva a decir: Señor, hágase tu voluntad. Y es en esa rendición donde el milagro comienza a manifestarse. La humildad de Naamán fue clave. Sus sirvientes lo convencieron de obedecer diciendo: Señor mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? 2 Reyes 5:13. Naamán se humilló, bajó al Jordán y se lavó 7 veces. Y 2 Reyes 5:14 nos dice:
Descendió, pues, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Ese acto de humildad no solo sanó su cuerpo, sino que lo llevó a declarar: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Segunda Reyes 5:15. Su milagro no solo fue físico, fue espiritual, porque lo llevó a conocer al Dios verdadero. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Naamán experimentó esta verdad. Cuando dejó de lado su orgullo, recibió no solo sanidad, sino una transformación que lo marcó para siempre. Y hoy, Dios te está invitando a hacer lo mismo. Rinde ese orgullo que te hace querer controlar el cómo, el cuándo y el porqué del milagro. Confía en que el Dios que sanó a Naamán con una instrucción simple tiene un plan perfecto para ti. Tu milagro puede estar a un acto de humildad de distancia. Reflexiona por un momento. ¿Qué orgullo necesitas rendir ante Dios? ¿Dónde te está pidiendo que confíes en su camino, aunque no sea el que esperabas? Naamán tuvo que bajar al Jordán, un río que despreciaba, para recibir su milagro. Quizás tu Jordán es aceptar una ayuda que no quieres, seguir una instrucción que parece pequeña, o simplemente decir: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Hoy te invito a dar ese paso. Escribe en los comentarios: Señor, me humillo ante ti para recibir tu milagro. Al hacerlo, estás declarando que estás listo para dejar que Dios obre a su manera. Y si este mensaje te está hablando, dale me gusta a este video. Comparte una pregunta que este tema te ha inspirado. Por ejemplo, ¿cómo puedo rendir mi orgullo a Dios hoy? Y suscríbete para seguir recibiendo esta palabra. Tu participación ayuda a que más personas encuentren esperanza en Cristo. Gracias por ser parte de esta misión. Este tema se conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés la desató, la valentía de David la defendió y la perseverancia de Ana la trajo a la existencia. La humildad de Naamán nos enseña que rendirnos a la voluntad de Dios es esencial para recibir el milagro. En el próximo tema exploraremos cómo la gratitud de los 10 leprosos, especialmente del que regresó a dar gracias, desató una bendición aún mayor. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame la humildad de Naamán para confiar en tu plan, porque sé que mi milagro está en camino. Declara tu rendición, porque Dios está listo para obrar. 7. La gratitud del leproso. Un corazón agradecido que desata bendiciones mayores. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la humildad de Naamán, al rendir su orgullo y obedecer la instrucción de Dios, abrió la puerta a un milagro de sanidad que transformó su vida. Pero hay un ingrediente más que puede llevar tu milagro a un nivel aún más profundo: la gratitud. Hoy vamos a explorar la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, y en particular el acto de gratitud de uno de ellos, que no solo recibió sanidad física, sino una bendición espiritual que lo marcó para siempre. Si estás esperando ese milagro que cambiará tu historia, este mensaje te mostrará cómo un corazón agradecido puede desatar bendiciones que van más allá de lo que imaginas. La historia, narrada en Lucas 17, 11, 19, nos lleva a un encuentro de Jesús con 10 hombres que sufrían de lepra, una enfermedad que los marginaba de la sociedad y los condenaba a una vida de aislamiento. Desde lejos, estos hombres clamaron: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Lucas 17, 13. Jesús, en su infinita compasión, les dio una instrucción simple: «Id, mostraos a los sacerdotes». Lucas 17, 14. Mientras iban, los 10 fueron sanados. Sus cuerpos, antes marcados por la enfermedad, quedaron limpios. Pero solo uno de ellos, un samaritano, regresó a Jesús.
glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Lucas 17, 15, 16. Y fue a este hombre a quien Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 19. Piensa en esto por un momento. Los 10 leprosos recibieron el milagro de la sanidad, pero solo uno experimentó una bendición mayor, la salvación, una restauración completa que tocó no solo su cuerpo, sino su alma. ¿Qué marcó la diferencia? Su gratitud. Este hombre no dio por sentado el milagro. Volvió para reconocer la fuente de su bendición, para postrarse ante Jesús y glorificar a Dios. Y en ese acto de gratitud recibió algo que los otros 9 no obtuvieron. Esto nos enseña una verdad poderosa. La gratitud no solo honra a Dios, sino que posiciona tu corazón para recibir bendiciones aún mayores. Conectemos esto con tu vida. ¿Cómo reaccionas cuando Dios responde a tus oraciones? Quizás estás esperando un milagro grande, pero ¿has detenido a dar gracias por las bendiciones que ya has recibido? A veces, en nuestra búsqueda del milagro que cambiará nuestra historia, pasamos por alto las pequeñas victorias, las provisiones diarias, las puertas que Dios ya ha abierto. Pero la gratitud, como la del leproso samaritano, transforma nuestra perspectiva. Nos hace ver que Dios ya está obrando, incluso mientras esperamos el milagro mayor. Y cuando cultivas un corazón agradecido, te alineas con el corazón de Dios, abriendo la puerta a bendiciones que trascienden lo que pediste. La gratitud del leproso fue un acto de fe. Volver a Jesús significaba arriesgarse, porque los leprosos sanados debían presentarse ante los sacerdotes para ser declarados limpios. Levítico 14. Pero este hombre eligió primero dar gracias, priorizando su relación con el dador del milagro. Lucas 17:16 nos dice que era samaritano, un extranjero despreciado por los judíos. Su origen no lo detuvo. Su gratitud lo llevó a los pies de Jesús. Esto nos recuerda que la gratitud no depende de las circunstancias ni del estatus. Es una decisión del corazón. Y hoy, Dios te está invitando a tomar esa misma decisión, a detenerte en medio de tu espera y darle gracias por lo que ya ha hecho y por lo que está por hacer. Colosenses 3:15 nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud trae paz, y la paz te sostiene mientras esperas el milagro. El leproso samaritano no solo fue sanado, encontró paz en la presencia de Jesús. Y tú, al dar gracias, puedes experimentar esa misma paz, incluso si tu milagro aún no se ha manifestado. Cada gracias que pronuncias es una semilla que plantas en el reino de Dios, una declaración de que confías en su bondad y en su plan perfecto. Reflexiona por un momento. ¿Por qué puedes estar agradecido hoy? Quizás es por la fuerza que Dios te ha dado para seguir adelante, por una puerta que se abrió inesperadamente o simplemente por su presencia en tu vida. El leproso samaritano volvió a Jesús porque reconoció que el milagro venía de él. Hoy te invito a hacer lo mismo. Toma un momento para escribir en los comentarios una cosa por la que estás agradecido. Y haz esta pregunta: ¿cómo puedo cultivar un corazón agradecido mientras espero mi milagro? Luego, dale me gusta a este video si este mensaje te ha tocado. Comparte este video con alguien que necesite esta palabra. Y suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas. Tu participación ayuda a que más personas descubran el poder de la gratitud. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Este tema se conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés la desató. La valentía de David la defendió, la perseverancia de Ana la trajo a la existencia, y la humildad de Naamán la recibió. La gratitud del leproso nos enseña que un corazón agradecido multiplica las bendiciones.
En el próximo tema exploraremos cómo la fidelidad de Daniel en el foso de los leones nos muestra cómo permanecer firmes en Dios puede desatar un milagro de protección y propósito. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame un corazón agradecido como el del leproso, porque sé que mi milagro está en camino. Declara tu gratitud, porque Dios está listo para obrar. 8. La fidelidad de Daniel. Permanecer firme en Dios para el milagro de protección. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la gratitud del leproso samaritano no solo lo llevó a recibir sanidad, sino que desató una bendición mayor, la salvación y la paz de Jesús. La gratitud abre nuestro corazón a las bendiciones de Dios. Pero hay momentos en los que el milagro requiere algo más: permanecer fieles a Dios, incluso cuando el mundo nos presiona para rendirnos. Hoy vamos a explorar la historia de Daniel en el foso de los leones, un relato que nos enseña cómo la fidelidad a Dios en tiempos de prueba puede desatar un milagro de protección y propósito que cambiará tu historia para siempre. Si estás enfrentando una situación que pone a prueba tu fe, este mensaje es para ti. La historia de Daniel, encontrada en Daniel 6, nos lleva a un momento crítico en su vida. Daniel era un hombre de Dios, fiel y diligente, que había ascendido a una posición de autoridad en el reino de Darío. Pero su éxito y su compromiso con Dios despertaron envidia. Sus enemigos tramaron un plan para destruirlo, convenciendo al rey de emitir un edicto que prohibía orar a cualquier dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días. La pena por desobedecer era ser arrojado al foso de los leones. Daniel, sabiendo el peligro, no vaciló. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Su fidelidad lo llevó al foso, pero también desató un milagro que glorificó a Dios. Piensa en esto por un momento. Daniel podría haber cedido. Podría haber orado en secreto o haber justificado un pequeño compromiso para salvar su vida. Pero su fidelidad no era negociable. Él sabía que su relación con Dios era más valiosa que cualquier posición o seguridad terrenal. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios envió un ángel para cerrar sus bocas. Daniel 6:22. Al amanecer, Daniel salió ileso, y el rey Darío proclamó: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Libra y hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Daniel 6:26-27. La fidelidad de Daniel no solo lo salvó, llevó a un rey pagano a reconocer el poder del Dios verdadero. Conectemos esto con tu vida. ¿Estás enfrentando un foso de leones que pone a prueba tu fidelidad? Quizás es una presión en tu trabajo para comprometer tus valores, una relación que te aleja de Dios, o una tentación de abandonar tu fe porque el milagro que esperas no llega. Estos son los momentos en los que el enemigo quiere que bajes la guardia, que dejes de orar, que dudes del plan de Dios. Pero déjame decirte algo: tu fidelidad en la prueba es el terreno donde Dios prepara tu milagro. Así como Daniel no dejó de orar, tú estás siendo llamado a permanecer firme, confiando en que el mismo Dios que cerró las bocas de los leones está contigo en tu batalla. La fidelidad de Daniel no era solo un acto de valentía, era un estilo de vida. Daniel 6:10 nos dice que oraba como lo solía hacer antes. Su relación con Dios era constante, no dependía de las circunstancias. Esto nos enseña que la fidelidad se construye en los pequeños momentos, en tus oraciones diarias, en tu obediencia a la palabra, en tu compromiso de vivir para Dios incluso cuando nadie te ve. Cada vez que eliges ser fiel, estás fortaleciendo tu fe para el momento de la prueba.
Y cuando llegues a tu foso de leones, descubrirás que el Dios que has honrado está listo para obrar un milagro de protección y propósito. Hebreos 10:23 nos exhorta: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Daniel vivía esta verdad. Su fidelidad no solo lo libró del foso, sino que cambió la historia de un reino. Y tu fidelidad puede hacer lo mismo. Tu milagro no es solo para ti, es un testimonio que puede llevar a otros a conocer a Dios. Quizás tu familia, tus amigos o tus compañeros de trabajo están observando cómo enfrentas tus pruebas. Cuando permaneces fiel, les muestras que el Dios en quien confías es real y poderoso. Reflexiona por un momento. ¿Dónde te está pidiendo Dios que seas fiel hoy? ¿Es en tu vida de oración, en tu integridad, en tu confianza en su promesa? Daniel no sabía que saldría vivo del foso, pero sabía que Dios era digno de su fidelidad. Hoy te invito a tomar esa misma postura. Escribe en los comentarios: Señor, seré fiel a ti en mi prueba. Al hacerlo, estás declarando que confías en el Dios que protege y cumple sus promesas. Y si este mensaje te ha inspirado, dale me gusta a este video y comparte en los comentarios cómo estás siendo fiel a Dios en tu vida. Luego, suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas. Tu apoyo ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que necesitan esperanza. Gracias por ser parte de esta misión. Este tema se conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés la desató, la valentía de David la defendió, la perseverancia de Ana la trajo a la existencia, la humildad de Naamán la recibió, y la gratitud del leproso la multiplicó. La fidelidad de Daniel nos enseña que permanecer firmes en Dios asegura el milagro. En el próximo tema, exploraremos cómo la generosidad de la viuda de Sarepta abrió la puerta a un milagro de provisión que la sostuvo en tiempos de escasez. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame la fidelidad de Daniel para permanecer firme, porque sé que mi milagro está en camino. Declara tu compromiso, porque Dios está contigo en el foso. 9. La generosidad de la viuda de Sarepta, sembrando en escasez para cosechar el milagro. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la fidelidad de Daniel, al permanecer firme en su relación con Dios, incluso en el foso de los leones, desató un milagro de protección que no solo lo libró, sino que glorificó a Dios ante un reino. Pero hay momentos en los que Dios nos pide no solo ser fieles, sino dar un paso más allá, ofrecer lo poco que tenemos, incluso en tiempos de escasez. Hoy vamos a explorar la historia de la viuda de Sarepta, una mujer cuya generosidad en medio de la necesidad abrió la puerta a un milagro de provisión que la sostuvo durante una crisis. Si estás esperando ese milagro que cambiará tu historia para siempre, este mensaje te mostrará cómo sembrar con fe puede desatar la abundancia de Dios. La historia de la viuda de Sarepta, narrada en 1 Reyes 17, 8-16, nos lleva a un tiempo de sequía y hambruna en Israel. Dios envió al profeta Elías a Sarepta, donde una viuda que no era israelita fue elegida para sostenerlo. Cuando Elías la encontró, ella estaba recogiendo leña para preparar su última comida, un poco de harina y aceite para hacer un pan para ella y su hijo antes de rendirse a la muerte por hambre. 1 Reyes 17:12. Pero Elías le dio una instrucción audaz: hazme a mí primero un panecillo, porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17, 13, 14. La viuda, en un acto de fe y generosidad extraordinario, obedeció, y su tinaja y vasija nunca se agotaron durante toda la hambruna.
Piensa en esto por un momento. Esta viuda no tenía nada más que una porción insignificante de harina y aceite, pero decidió darlo todo en obediencia a la palabra de Dios a través de Elías. Su generosidad no fue un acto de abundancia, fue un sacrificio nacido de la fe. Ella no podía ver la provisión futura, pero confió en la promesa de Dios. Y ese acto desató un milagro que no solo la sostuvo a ella y a su hijo, sino que también bendijo a Elías, el hombre de Dios. ¿Te has sentido alguna vez como esta viuda? Quizás estás enfrentando una escasez financiera, emocional, espiritual, y sientes que no tienes nada más que dar. Pero esta historia nos enseña que cuando siembras con fe, incluso en tu necesidad, Dios multiplica lo poco que tienes en un milagro que cambia tu historia. Conectemos esto con tu vida. ¿Qué significa ser generoso cuando sientes que apenas tienes para ti? Tal vez Dios te está pidiendo que des de tu tiempo, tu amor o tus recursos, aunque parezca que no tienes suficiente. Quizás es compartir una palabra de aliento con alguien, aunque tú mismo estés desanimado, o dar una ofrenda, aunque tus finanzas estén ajustadas. La viuda de Sarepta nos muestra que la generosidad no se mide por la cantidad, sino por el corazón. En 2 Corintios 9:7 leemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tu semilla, por pequeña que sea, es poderosa cuando la das con fe, porque Dios la usa para desatar su provisión. La generosidad de la viuda fue un acto de confianza en la palabra de Dios. Cuando ella dio su última porción, no solo estaba alimentando a Elías, estaba declarando que creía en el Dios que promete proveer. Y Reyes 17:16 nos dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Este milagro no fue temporal, duró hasta que la lluvia volvió. De la misma manera, cuando siembras con generosidad, Dios no solo suple tu necesidad inmediata, sino que te sostiene a lo largo de tu jornada. Tu milagro puede estar esperando ese paso de fe, esa decisión de dar aunque sientas que no tienes nada. Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Qué harina y aceite te está pidiendo Dios que compartas? Quizás es un acto de bondad, una ofrenda o simplemente tu fe en medio de la escasez. La viuda de Sarepta no sabía cómo Dios multiplicaría su ofrenda, pero confió. Hoy te invito a dar ese paso. Escribe en los comentarios: Señor, siembro con fe para recibir tu milagro. Comparte cómo puedes ser generoso esta semana. Y si este mensaje te ha tocado, dale me gusta a este video. Y comparte esta enseñanza con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la generosidad. Luego, suscríbete para seguir creciendo en fe. Tu apoyo lleva esta palabra a más corazones que anhelan un milagro. Gracias por ser parte de esta comunidad. Este tema se conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés la desató, la valentía de David la defendió, la perseverancia de Ana la trajo a la existencia, la humildad de Naamán la recibió, la gratitud del leproso la multiplicó, y la fidelidad de Daniel la aseguró. La generosidad de la viuda nos enseña que sembrar en escasez desata la provisión de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo la confianza de Pedro, al caminar sobre las aguas, nos muestra cómo mantener los ojos en Jesús puede sostenernos en medio de la tormenta. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame el corazón generoso de la viuda para sembrar con fe, porque sé que mi milagro está en camino. Declara tu disposición a dar, porque Dios está listo para multiplicar tu semilla. 10. La confianza de Pedro, manteniendo los ojos en Jesús para el milagro.
Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la generosidad de la viuda de Sarepta, al sembrar con fe en medio de su escasez, desató un milagro de provisión que la sostuvo durante la hambruna. Pero hay momentos en los que el milagro no solo requiere dar, sino dar un paso audaz hacia lo desconocido, confiando plenamente en Jesús. Hoy vamos a explorar la historia de Pedro caminando sobre las aguas, un relato que nos enseña cómo mantener los ojos fijos en Cristo, incluso en medio de la tormenta, puede sostenernos y llevarnos a un milagro que cambiará nuestra historia para siempre. Este tema, como te mencioné en la introducción, podría contener la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida, así que quédate conmigo. La historia, narrada en Mateo 14, 22, 33, nos lleva a una noche tormentosa en el mar de Galilea. Los discípulos estaban en una barca luchando contra vientos y olas cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Atemorizados, pensaron que era un fantasma, pero Jesús los tranquilizó. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. Pedro, con una mezcla de fe y audacia, respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28. Jesús le dijo: ven. Y Pedro, dejando la seguridad de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando miró las olas y el viento, empezó a hundirse y clamó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Inmediatamente Jesús lo tomó de la mano y lo levantó diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Piensa en esto por un momento. Pedro hizo algo imposible. Caminó sobre el agua, pero su milagro no comenzó cuando sus pies tocaron el agua. Comenzó cuando fijó sus ojos en Jesús y confió en su palabra. Pedro no era perfecto, dudó y casi se hunde. Pero su confianza inicial lo llevó a experimentar un milagro que ningún otro discípulo vivió. Esto nos enseña una verdad poderosa. El milagro que Dios está preparando para ti requiere que des un paso de confianza, que dejes la barca de tu comodidad y mantengas tus ojos en Jesús, incluso cuando la tormenta ruge a tu alrededor. ¿Estás listo para dar ese paso? Conectemos esto con tu vida. ¿Cuál es la tormenta que enfrentas hoy? Quizás es una crisis que te hace sentir que estás a punto de hundirte, un problema familiar, una situación económica o una lucha interna que te abruma. En esos momentos, el enemigo quiere que mires las olas, el miedo, la duda, las circunstancias, para que pierdas de vista a Jesús. Pero Pedro nos muestra que el milagro sucede cuando confías en la voz de Cristo por encima del rugido de la tormenta. Tu barca podría ser una zona de confort, un plan humano o incluso el miedo a fallar. Dios te está diciendo: ven, confía en mí. Y cuando des ese paso, descubrirás que Él puede sostenerte en lo imposible. La confianza de Pedro fue imperfecta, pero fue suficiente. Cuando comenzó a hundirse, no se rindió, clamó a Jesús, y Jesús lo levantó. Esto nos recuerda que la confianza no significa no dudar nunca, significa volver a Jesús incluso cuando fallas. En Hebreos 12:2 se nos exhorta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro caminó mientras miró a Jesús, y tú también puedes caminar sobre tus tormentas si mantienes tu mirada en Él. Tu milagro, esa sanidad, esa restauración, ese avance, está al otro lado de tu confianza. No mires las olas, mira al que calma las tormentas. Reflexiona por un momento. ¿Qué barca necesitas dejar para confiar en Jesús? ¿Qué paso de fe te está pidiendo que des, aunque parezca imposible? Tal vez es confiar en Dios con un problema que has intentado controlar o dar un paso hacia un llamado que te asusta. Pedro no sabía cómo caminaría sobre el agua, pero confió en la palabra de Jesús. Hoy te invito a hacer lo mismo. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti para mi milagro.
Comparte cómo puedes mantener tus ojos en Jesús esta semana. Y si este mensaje te ha tocado, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esperanza en Cristo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Este tema se conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés la desató, la valentía de David la defendió, la perseverancia de Ana la trajo a la existencia, la humildad de Naamán la recibió, la gratitud del leproso la multiplicó, la fidelidad de Daniel la aseguró y la generosidad de la viuda la sembró. La confianza de Pedro nos enseña que mantener los ojos en Jesús nos sostiene en el camino hacia el milagro. En el próximo tema, exploraremos cómo la rendición de María, al aceptar el plan de Dios para ser la madre del Mesías, nos muestra cómo entregarnos completamente a su voluntad desata milagros eternos. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame la confianza de Pedro para caminar hacia ti, porque sé que mi milagro está en camino. Declara tu fe, porque Jesús está extendiendo su mano hacia ti. 11. La rendición de María. Entregarse a la voluntad de Dios para un milagro eterno. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la confianza de Pedro, al mantener sus ojos fijos en Jesús, lo sostuvo para caminar sobre las aguas y experimentar un milagro que desafió lo imposible. Pero hay momentos en los que Dios no solo nos pide confiar, sino rendirnos completamente a su voluntad, incluso cuando su plan parece incomprensible. Hoy vamos a explorar la historia de María, la Madre de Jesús, cuya rendición total al llamado de Dios abrió la puerta al milagro más grande de la historia, el nacimiento del Salvador. Si estás buscando ese milagro que cambiará tu historia para siempre, este mensaje te mostrará cómo entregarte a la voluntad de Dios puede desatar bendiciones eternas. La historia de María, narrada en Lucas 1:26-38, nos presenta a una joven humilde de Nazaret, probablemente una adolescente, cuya vida cambió en un instante cuando el ángel Gabriel le anunció: «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Lucas 1:31. Este anuncio era tanto glorioso como aterrador. María era virgen, prometida a José, y en su cultura, un embarazo fuera del matrimonio podía significar rechazo, humillación e incluso la muerte. Sin embargo, cuando el ángel le explicó que el Espíritu Santo la cubriría y que el niño sería el Hijo de Dios, María respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Su rendición total desató el milagro que trajo salvación al mundo. Piensa en esto por un momento. María no pidió detalles sobre cómo enfrentaría el escándalo, cómo convencería a José o cómo criaría al Hijo de Dios. Ella simplemente se rindió a la voluntad de Dios, confiando en que Él cumpliría su propósito. Esa rendición no fue pasiva, fue un acto de fe valiente que requirió que pusiera su vida, su reputación y su futuro en las manos de Dios. ¿Te has sentido alguna vez en una encrucijada donde Dios te pide que te rindas a un plan que no entiendes? Quizás estás esperando un milagro, pero Dios te está llamando a soltar el control y decir: «Hágase tu voluntad». La historia de María nos enseña que la rendición es la puerta al milagro más grande que Dios quiere obrar en tu vida. Conectemos esto con tu realidad. ¿Qué significa rendirse a la voluntad de Dios en tu situación? Tal vez estás orando por un milagro en tu familia, tu salud o tu propósito, pero sientes que Dios te está llevando por un camino inesperado. Quizás te está pidiendo que dejes ir un sueño, que perdones a alguien o que aceptes una dirección que no planeaste. La rendición no es rendirse al fracaso, es entregarle a Dios el timón de tu vida, confiando en que su plan es mejor que el tuyo.
María no sabía cómo se desarrollaría todo, pero su hágase permitió que Dios obrara un milagro eterno. Tu rendición puede desatar un milagro que no solo cambiará tu historia, sino que impactará a generaciones. Lucas 1:37 nos recuerda las palabras del ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. María creyó esta verdad, y su rendición fue el canal para que lo imposible se hiciera realidad. Pero su rendición también vino con un costo. Ella enfrentó incomprensión, el riesgo de perder a José y más tarde el dolor de ver a su hijo crucificado. Sin embargo, cada paso de su obediencia fue sostenido por la gracia de Dios. Esto nos enseña que rendirse a Dios no siempre elimina las pruebas, pero siempre trae su presencia y su poder para llevarnos a través de ellas. Tu milagro puede requerir que digas sí a Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está pidiendo Dios que rindas? ¿Es una preocupación que has cargado demasiado tiempo, un plan que no se alinea con su voluntad, o una herida que necesitas poner en sus manos? María no negoció con Dios, simplemente se ofreció como su sierva. Hoy te invito a hacer lo mismo. Escribe en los comentarios: Señor, me rindo a tu voluntad para mi milagro. Comparte cómo puedes entregarle a Dios el control esta semana. Y si este mensaje te ha tocado, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran el poder de rendirse a Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Este tema se conecta con los anteriores, porque si la fe de Abraham activó la promesa, la paciencia de José la sostuvo, la obediencia de Moisés la desató, la valentía de David la defendió, la perseverancia de Ana la trajo a la existencia, la humildad de Naamán la recibió, la gratitud del leproso la multiplicó, la fidelidad de Daniel la aseguró, la generosidad de la viuda la sembró, y la confianza de Pedro la sostuvo. La rendición de María nos enseña que entregarnos completamente a la voluntad de Dios desata milagros eternos. En el próximo tema, exploraremos cómo la esperanza de Job, al aferrarse a Dios en medio de la pérdida, nos muestra cómo la restauración divina puede transformar nuestra historia. Pero antes de avanzar, ora conmigo. Señor, dame el corazón rendido de María para decir hágase, porque sé que mi milagro está en camino. Declara tu rendición, porque Dios está listo para obrar lo imposible. Querido hermano, querida hermana, has llegado al final de este poderoso viaje espiritual. Un recorrido que nos ha llevado a través de las vidas de Abraham, José, Moisés, David, Ana, Naamán, el leproso samaritano, Daniel, la viuda de Sarepta, Pedro, María y Job, cada uno revelándonos un aspecto esencial para recibir ese milagro que Dios está preparando para cambiar tu historia para siempre. Si estás aquí, quiero felicitarte de corazón. No todos llegan hasta este punto. Has demostrado un hambre espiritual, una sed por la palabra de Dios y un compromiso con tu fe que te distingue como uno de los escogidos que no se conforman con lo superficial, sino que buscan la profundidad de lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Hoy, este momento es tuyo, un momento sagrado donde puedes sentir la presencia de Dios, confirmando que Él está obrando en ti. A lo largo de este video, hemos descubierto que el milagro que anhelas no es un accidente, es un plan divino que Dios ha estado tejiendo en lo invisible. Desde la fe de Abraham que activó la promesa, hasta la rendición de María que desató un milagro eterno, y la esperanza de Job que trajo restauración, cada enseñanza ha sido una pieza de un rompecabezas espiritual que ahora puedes ver con claridad. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas, pero requiere que actúes, que te comprometas, que declares con tu vida que estás listo para recibir lo que Dios ha preparado.
Este no es el final de tu jornada, es el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la mano de Dios escribirá una historia de victoria, sanidad y propósito en tu vida. Quiero invitarte a que hagas un acto de fe ahora mismo. En los comentarios, escribe esta frase: Dios, estoy listo para tu milagro eterno. Esta declaración no es solo palabras, es un compromiso ante el cielo, una bandera que levantas para decir que crees en el Dios que hace lo imposible. Al escribirla, estás uniéndote a una comunidad de creyentes que, como tú, están decididos a ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas. Y no te detengas ahí, dale me gusta a este video, comparte esta enseñanza con alguien que necesite esta palabra y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Estos pequeños actos son semillas que siembras, no solo para tu bendición, sino para que el mensaje de Dios llegue a aquellos que están desesperados por una señal divina. Reflexiona por un momento sobre la importancia de compartir este video. Imagina a una madre que llora en silencio por un hijo perdido, a un hombre que enfrenta una enfermedad que lo ha robado de esperanza, o a una joven que busca propósito en un mundo que le ofrece solo vacío. Tu decisión de compartir esta enseñanza podría ser la chispa que encienda su fe, que les muestre que Dios no los ha olvidado. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es un paso para construir un faro de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. Y si aún no te has suscrito, déjame hablarte al corazón. Sé que deseas un cambio profundo, no solo en tu vida, sino en la de otros. Suscribirte hoy es más que un clic. Es unirte a una familia espiritual que se sostiene mutuamente en oración y fe. No dejes que este momento pase. Sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este canal. Quiero que sepas que en la descripción de este video y en el comentario fijado encontrarás un presente especial. Haz clic en el enlace para recibirlo. Es un regalo que hemos preparado con amor para fortalecer tu caminar espiritual. Este detalle es nuestra manera de decirte gracias por ser parte de esta misión, por elegir crecer en fe y llevar esta palabra a otros. Además, te animo a que sigas explorando los videos de este canal. Cada enseñanza es una oportunidad para mantener viva la llama de tu espíritu, para acercarte más al propósito que Dios tiene para ti. No permitas que la rutina o las distracciones apaguen lo que el Espíritu Santo ha encendido en ti hoy. Antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento especial. Cuando este video termine, no pauses ni saltes a otra cosa. Quédate unos minutos en quietud, dejando que la música que hemos preparado cuidadosamente llene tu corazón. Esta música no es solo un fondo, es un espacio sagrado diseñado para que te conectes con el Señor. En ese silencio, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido, por su presencia en tu vida y por el milagro que Él está preparando. Cierra los ojos, respira profundo y permite que la paz de Cristo te envuelva. Este momento de introspección es un regalo para tu alma, una oportunidad para anclar todo lo que has recibido hoy. No lo interrumpas, es tu cita con Dios. Hagamos una reflexión final. Tu vida es como un campo donde Dios está sembrando milagros. Cada acto de fe, paciencia, obediencia, valentía, perseverancia, humildad, gratitud, fidelidad, generosidad, confianza, rendición y esperanza que hemos explorado es una semilla que has plantado. Ahora depende de ti regar esas semillas con tu compromiso diario, con tu oración, con tu decisión de seguir a Cristo sin mirar atrás. El milagro que cambiará tu historia no es una casualidad. Es el fruto de un corazón que se alinea con el corazón de Dios. Y hoy has dado un paso gigante hacia ese milagro. Si me permito ser un poco directo, pero con amor. Si no has dado me gusta, compartido o suscrito, pregúntate por qué.
No es solo un botón, es una oportunidad para ser parte de algo más grande, para unirte a una misión que lleva esperanza a los quebrantados. No dejes que la indiferencia robe lo que Dios quiere hacer a través de ti. Sé valiente, sé generoso, sé parte de esta obra. Y aquellos que ya lo han hecho, qué orgullo siento por ustedes. Son guerreros de la fe, canales de bendición, y estoy seguro de que Dios los está mirando con una sonrisa. Cierro con esta promesa de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está pensando en ti, planeando un futuro de esperanza, un milagro que cambiará tu historia para siempre. Quédate en fe, sigue buscando a Dios y prepárate porque lo que viene es más grande de lo que has soñado. Ahora quédate con la música, conéctate con el Señor y nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo y que Dios te bendiga abundantemente.